en hacer la voluntad de Dios. Porque muchas veces, hermanos, Dios, hermanos, habla, hermanos, a la vida de la persona. Pero muchas veces, hermanos, se hace oídos sordos. Piensa, hermanos, que no es con la persona, hermanos, con quien Dios quiere tratar. Pero Dios en esta hora, hermanos, quiere tratar con su pueblo, con su iglesia. La iglesia, hermanos, que está buscando, hermanos, ser obediente a la palabra del Señor. La iglesia del Señor, hermanos. No, hermanos, religiosos. No, hermanos, la iglesia del Señor. Porque los religiosos, hermanos, están allá, hermanos, en el mundo. En estos tiempos. Pero sabemos que usted, hermanos, andamos buscando la voluntad del Señor. Y no queremos vivir una vida, hermanos, de religiosidad. Sino, hermanos, que estamos buscando vivir una vida, hermanos, apropiada, una vida, hermanos, agradable a Dios. Porque eso es lo que Dios demanda para nuestras vidas, hermanos. Que seamos, hermanos, un pueblo obediente. Que seamos la iglesia, hermanos, que esté anhelando, que esté deseando recibir la palabra de Dios. Sin murmuración, sin quejas. Sino, hermanos, como dice la palabra, con mansedumbre de corazón. Porque si somos mansos delante del Señor, hermanos, vamos a recibir la palabra, hermanos, como venga. Y no vamos a decir, hermanos, que es que por mí lo están diciendo. No, hermanos. Porque aquí, hermanos, nadie le conoce la vida al otro. Nadie conoce lo profundo de su corazón. Pero hay uno, hermanos, que lo conoce. Es Cristo Jesús. Que de Él, hermanos, no podemos escondernos. De Él no podemos decir, hermanos, voy a hacer esto aquí en lo escondido, donde nadie me mire. No, hermanos. Él todo lo mira. Él todo lo ve. Y ese es el problema de hoy en día, hermanos, que muchas personas, hermanos, conocedoras de la palabra, hermanos, en estos tiempos se desvían, se apartan del Señor. ¿Por qué, hermanos? Todo por un deleite, hermanos, en el mundo. Todo por algo, hermanos, que es momentáneo. Y no saben, hermanos, que por un desliz, hermanos, pueden perder, hermanos, lo que Dios ha dado a su vida. La salvación, hermanos, es lo que Dios nos ha regalado a usted y a mí como iglesia. Y es la cual, hermanos, Dios no tenemos que descuidar por nada del mundo. Porque esa salvación, hermanos, no se va a encontrar en ningún lugar de la tierra. No podemos comprar la salvación. Podemos tener, hermanos, el dinero que podamos tener, hermanos. Las posesiones que podamos tener, pero la salvación no se compra, hermanos, con cosas materiales. No se compra con dinero. Simplemente, hermanos, Dios quiere una vida de obediencia, de sometimiento a Dios. Porque lo que Dios hizo, hermanos, lo hizo por amor a nosotros. Y saber que Dios ya hizo lo que tenía que hacer, hermanos, en el cruz del Calvario. De dar su vida, hermanos, por nosotros. Y nosotros, hermanos, no tenemos que hacer nada, simplemente, hermanos, someternos al señorío del Señor. Pero eso es lo que pasa hoy en día, hermanos, que no quiere el ser humano, hermanos, tener a alguien, hermanos, que lo gobierne. Sino que quiere vivir una vida, hermanos, a sus anchas, a sus deleites, a sus placeres. Porque se preocupa más, hermanos, por lo terrenal, que por ver, hermanos, cómo está su vida delante del Señor. Quizás, hermanos, su vida espiritual, hermanos, anda lo más bajo. Pero Dios no quiere, hermanos, que nuestra vida, hermanos, ande lo más bajo. Dios quiere, hermanos, que nuestra vida espiritual, hermanos, esté, hermanos, manteniéndose siempre, buscando la voluntad del Señor. Que no sea, hermanos, como esta mujer llamada Marta, hermanos. Que una mujer que era afanada. Afanado, hermanos, a las cosas terrenales. Afanado a lo material. Pero yo creo que aquí, hermanos, no hay Martas. Aquí, hermanos, lo que hay, hermanos, es el pueblo de Dios. Es esa iglesia, hermanos, que está buscando la voluntad del Señor. Porque mire, hermanos, cómo relata la palabra, hermanos, acerca de esta mujer llamada Marta. Dice que yendo en camino, dice, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús, hermanos, caminaba, hermanos, de aldea en aldea, hermanos, enseñando la palabra del Señor. Y allí, hermanos, Él enseñaba, hermanos, y el que la quería recibir, la recibía. Y el que no, pues,
Dios no podía hacer nada. Pero él, hermanos, compartía la palabra del reino de los cielos. Y dice que entró a esa casa, hermanos, y dice que le recibió una mujer llamada Marta. Y dice, ¿verdad?, que tenía una hermana, dice, que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. O sea que vemos que María, hermanos, sí tenía interés, hermanos, en aprender, en saber, hermanos, de qué era lo que Jesús le iba a enseñar. Y Marta, hermanos, Marta no. Marta, hermanos, se le había apagado, hermanos, ese primer amor. Quizás, hermanos, Marta, hermanos, cuando recibió, hermanos, al Señor, quizás, hermanos, su vida era diferente. Pero ¿qué pasó, hermanos? Muchas veces el ser humano, hermanos, cuando viene el Señor, hermanos, abren, hermanos, su vida, pero muchas veces se descuidan espiritualmente. Y la llama, hermanos, se les apaga. El gozo se les termina. ¿Pero por qué, hermanos? Porque se han descuidado espiritualmente. Quizás Marta, hermanos, cuando recibió al Señor, hermanos, en ella había gozo. Pero ¿qué pasó, hermanos? En ella hubo un descuido espiritual. Porque dice que ella, hermanos, ya no era el primer amor, hermanos, escuchar la palabra de Jesús, del Señor. Sino que le interesaba más, hermanos, hacer, hermanos, los quehaceres de su casa. Cubrir, hermanos, sus tareas a diario. Pero vemos que María, hermanos, ella sí tenía ese primer amor, el cual, hermanos, digo, no tenemos que dejar ese primer amor, hermanos, sino que cada día, hermanos, sentir, hermanos, y buscar de Dios cada día. Que ese primer amor, hermanos, esté en nuestro corazón, esté en nuestra vida, hermanos. Y saber, hermanos, que Dios tiene cuidado, hermanos, de lo que Dios necesitamos a nuestro diario vivir. Pero muchas veces, hermanos, nos descuidamos de servir a Dios por buscar lo material, por buscar lo que nos sirve, hermanos. Porque muchas veces, hermanos, nos afanamos en cosas que no tenemos que afanarnos. Pero vemos, hermanos, que cuando está el primer amor, hermanos, hay convicción, hay fe, hay certeza, hermanos, porque tenemos la mirada puesta en el Señor. Y su palabra dice claramente, hermanos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero eso es, hermanos, lo que el ser humano menos está haciendo, buscar el reino de Dios. Está buscando otras cosas. Está buscando lo terrenal. Buscando deleitarse a sí mismo, darse gusto a sí mismo. Pero yo como iglesia, hermanos, cada día tenemos que buscar de Dios cada día, hermanos. Porque ya usted y yo ya no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de Dios. Usted y yo, hermanos, ya no podemos, hermanos, hacer lo que queremos, no, lo que queramos. Tenemos que hacer, hermanos, lo que la palabra nos ordena, hermanos, lo que la palabra nos dice.